Padre, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre en este día, el día del Señor, el primer día de la semana, y pido, Padre, que en este tiempo, que no pensemos en este tiempo como el fin de una semana cansada, que ya estamos viniendo ante Dios para un poco de consuelo, sino Dios, que podemos ver este día como el inicio de nuestra semana, que estamos dedicando una nueva semana llena de energía a tu gloria y queremos empezar la semana enfocados en ti, Padre. Y pido que bendigas este tiempo para tu exaltación, para tu gloria y para que nosotros seamos purificados y santificados por tu palabra. Gracias por este tiempo, Padre, y por congregar a tus santos a pesar de las circunstancias. Amén. Bueno, muchas gracias los quienes están ya conectándose. Una vez más les animo que si pueden conectar con sus pantallas que lo hagan. Es algo que nos anima mucho ver sus rostros sonrientes. Y también bienvenidas a Shirley, Reina y Ruth que están escuchando por teléfono. Claro, a sus rostros no podemos ver, pero el esfuerzo por conectar por teléfono igual es algo muy conmovedor y estamos muy contentos que estén aquí. Me gustaría que empecemos con la lectura de un salmo. Hoy día se ha hecho el voluntario Edward Jacinho para leer un salmo. Entonces, no sé si supongo que estás con Maxiel y Edward, pero si puedes abrir el micrófono y simplemente indicarnos cuál salmo te gustaría leer y liderarnos en la lectura de ese salmo. A ver. ¿Está ahí Edward? Hola, amigo Mateo. Está ahorita conectándose en otro lado. Está en otro lado ahorita. Ok, ok. Se está conectando, me imagino, 5 minutos, me dijo. Ok, está bien. No hay problema. Entonces, vamos a ver si tal vez en unos minutos se conecta. A veces hay problemas de conectividad. Entonces, podemos ir cantando. Max, no te escapes todavía, porque justo él ha escogido una canción esta semana. Él ha escogido la canción 9. Él podría, 9, que es la canción En tu mano. Y Eli, ¿podrías compartir con nosotros por qué has escogido esta canción? Sí, hermanos, buenas tardes, hermanas. Espero que estén muy bien. La canción que he escogido es En tu mano. Esta canción lo he escogido porque habla, habla de cuando estamos en circunstancias difíciles o cuando tengamos problemas o estemos en enfermedad. Tenemos que saber que Dios es nuestro amparo fiel, proveyendo a sus hijos, con el que cuida de sus polluelos, nos cuida y nos sustenta aún más en este tiempo que estamos pasando, que es de la pandemia. Sabemos que Él es nuestro cuidador, nuestro amparo fiel, y Él nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso he escogido esta canción. Gracias. Muchas gracias, Eli. Entonces voy a poner la pantalla, la canción número 9, si quieren acompañar en sus cancioneros, es la canción 9.
nunca me dejarás. No temeré. Eres proveedor. Mis días están escritos por tu mano, Señor. En el valle hay oscuridad y me quedo pensando dónde estás, pero no me abandonas. Eres mi fortaleza, nunca me dejarás. No temeré. Eres proveedor. Mis días están escritos por tu mano, Señor. Probaste con tu sangre que eres fiel, Dios. 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 No temeré. Eres proveedor. Mis días están escritos por tu mano, Señor. No temeré. Eres proveedor. Mis días están escritos por tu mano, Señor. Muchas gracias, Eli, por la lección. Ahora sí me gustaría aprovechar que ya se ha conectado Edward. Edward, buenas tardes. Gracias por conectarte, aunque estés por el otro lado. Eso me anima un montón. Y tú habías escogido un salmo para leer. Si podrías simplemente decirnos cuál salmo te gustaría leer y de ahí liderarnos en la lectura de ese salmo, por favor. Hermanos, Pastor, buenas tardes. Hermanos, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Van a disculpar por la demora. No, está Voy a bien. leer en esta vez el Salmo 150, que dice: Aleluya, alabad a Dios en su santuario.
bueno, se ha congelado, parece, su conexión. Em, creo que todos hemos quedado pensando si fuimos nosotros o él. Entonces, yo voy a leerlo, siendo que ya dijo el Salmo, porque parece que sí, está teniendo unos problemas de conectividad. Am, Voy a leer Salmo 150. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Amén. También hay una canción más que Vale ha escogido esta semana, la canción 18. Que es Cristo te amamos. Vale, ¿podrías compartir con nosotros por qué has escogido esta canción, Cristo te amamos? Escogí esta canción, bueno, justo el salmo que acabamos de leer, ¿no? Anima a que alabemos a Dios, y quisiera que mediante esta canción podamos alabar a Dios, podamos exaltar su nombre, proclamar esa grandeza de su amor. Y porque me hacía pensar, ¿no? Ese amor tan grande que nos ha extendido, que nos da, y gracias a que Él nos ha amado, o mejor dicho, nosotros podemos amarlo solo porque Él nos ha amado primero. Y con ese amor podemos responder y podemos también amarnos como iglesia, ¿no? Entonces, quisiera que podamos cantar esta canción juntos. Gracias, amor. Entonces voy a poner la pantalla, la canción, las letras, y si tienen sus cancioneros, es la canción 18. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerzas le
das a los huesos secos. Das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos, Dios, Cristo te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Te adora a ti. Te adora a ti. Te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Amén. Muchas gracias, Valecita, por la lección. De nuevo, gracias, Edward, por la lección del Salmo. Me gustaría, antes de entrar en nuestro tiempo de estudio, orar por ese tiempo. Vamos a orar. Padre, una vez más te agradezco por la oportunidad de reunirnos en este día, Padre, para aprender de tu palabra. Y pido, Padre, que en este tiempo que puedas llamar la atención a tu pueblo por medio de tu proclamación, tu revelación, tus preceptos, tus estatutos, para que seamos afligidos si no estamos siendo obedientes, y para que seamos consolados si estamos siendo obedientes, pero igual enfrentando tribulación en este tiempo. Y pido, Padre, que tú pongas las palabras que tú desees en la boca de Coco en este tiempo. Y pido, Padre, que sea un tiempo para tu gloria y para la edificación de los santos,
para aún exaltar tu nombre. Pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta semana vamos a seguir en nuestro estudio de Hechos y una vez más tenemos la gran bendición que nuestro hermano Coco va a compartir con nosotros. Entonces, por favor, cuando quieras, Coquito. Gracias, Pastor Mateo, y buenas tardes con todos, hermanos. Es siempre una alegría y una bendición poderlos ver y poder estar aquí reunidos con el propósito más grande de darle la gloria a Dios. Entonces vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos, y por favor, si tienen sus Biblias en sus manos, vamos a irnos a Hechos capítulo 18. Muy bien. Ustedes saben, estamos aquí para adorar a Dios y este es un tiempo para adorarlo por medio de su palabra. Entonces vamos a leer todo el capítulo del 1 en adelante. Dice, después de esto, Pablo en Corinto. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, y fue a ellos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y llegaron a Éfeso y los dejaron allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos.
Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo fervientemente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que los recibieran. Y cuando llegó y ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar con el segundo viaje de Pablo. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada vimos a Pablo en Atenas, hablando a los judíos, hablando acerca de la idolatría. Y en este capítulo 18 vamos a ver que Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. Corinto pertenecía a Grecia, al igual que Atenas. Grecia estaba dividido en dos regiones. Una era Macedonia y la otra era Acaya. Entonces, en esta región de Acaya se encontraba Atenas y se encontraba Corinto. Si se acuerdan, la semana pasada vimos que Atenas era una ciudad muy cultural, mientras que Corinto era una ciudad más comercial. Corinto no era una ciudad tan filosófica ni tan universitaria como la de Atenas. Había mucha gente, pero especialmente eran comerciantes. Venían de otros países y vendían sus productos. Aunque también en Corinto se hacía la adoración a una de las diosas, que era la diosa Afrodita, la diosa del amor. Por lo que la gente que vivía ahí en Corinto eran personas que dedicaban culto inmoral. Eran personas que con el fin de adorar a esta diosa Afrodita, todo era de inmoralidad. Incluso la prostitución era sagrada. La ciudad era terrible, era un antro de perversión moral, toda la ciudad. Incluso muchos usaban esta frase que decían, vamos a vivir a lo Corinto, que quería decir, vamos a tener una vida inmoral. Y en este lugar, Pablo iba a tener la oportunidad de conocer a Aquila y a Priscila, un matrimonio realmente increíble. En este lugar, Pablo va a tener la oportunidad de reencontrarse con Timoteo y Silas. Y no solo eso, sino que en este lugar, en Corinto, vamos a ver cómo la iglesia crece y muchos hermanos reciben la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo vamos a ver el evangelio en la ciudad de Corinto, vamos a ver a grandes rasgos el evangelio en Éfeso y el inicio del tercer viaje misionero. Entonces, Pablo en Corinto tuvo la oportunidad de conocer a Aquila y a Priscila. Ellos dice que se encontraban en Italia. Y en vista de que el emperador Claudio César, expulsó a todos los judíos, Aquila y Priscila se vieron en la necesidad de salir e irse hacia Corinto. Y al final, este matrimonio iba a ayudar, iba a ser de mucha bendición, no solo a la iglesia que estaba en Corinto, que se estaba fundando, sino al mismo Pablo. Como les comentaba, Corinto era una ciudad llena de perversión. Y Dios estaba enviando a Aquila y a Priscila para ayudar a Pablo. Dicho sea de paso, vemos en Hechos 18 que Aquila se dedicaba a la venta hacía tiendas para viajeros, al igual que Pablo. Tenían el mismo oficio. Versículo 3 dice, ¿no? Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tiendas. Y un dato que es muy importante y debemos considerar es que en ese tiempo, este tipo de trabajos era considerado como algo despreciable. Si alguien trabajaba en este tipo de trabajo, decían que deprimía el alma, deprimía a una persona. ¿Por qué? Porque esta persona no podía alcanzar las metas para la vida. Era como el trabajo más humillante de toda la sociedad. Era el trabajo el peor trabajo. Pero algo que es admirable de Pablo es que él, por el contrario, él dignificaba el trabajo. Él daba prioridad. Él decía, mira, tú tienes que trabajar. Es más, en Filipenses dice, si ustedes no trabajan, no coman. Y Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, hermanos, capítulo 4, versículo 12. Miren, ahora que vamos a estar estudiando Hechos 18 y en vista de que Pablo está en Corinto, vamos a usar bastantes referencias de lo que ha escrito el mismo Pablo en la carta de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer, ok, dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Este trabajo que hacía Pablo, en primer lugar, hermanos, era un sustento para él y para todos sus colaboradores. ¿Para qué? Para que predicaran el evangelio. Entonces, Pablo, al conocer a Aquila y que tenían el mismo oficio, ellos tenían que trabajar para sustentarse. Pero no solo eso, sino que vamos a ver en Hechos, regresamos a Hechos 18, y vamos a ver en el versículo 4 que Pablo, a pesar de que él trabajaba, versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, todos los días sábado, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. En esta ciudad, al igual que en la mayoría de las otras ciudades, había una sinagoga donde se reunían los judíos y Pablo, como de costumbre, iba cada sábado a predicar el evangelio de Cristo. Y su único propósito era anunciar de Jesús, proclamar de Jesús, de que la gente pueda reconocer que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador. En este lugar, Pablo tenía la oportunidad de enseñar, Pablo tenía la oportunidad de discutir con los judíos, de persuadir, pero sobre todo de proclamar el evangelio de Jesús, tanto a los judíos como a los gentiles, a los extranjeros, confrontando con todos ellos la buena obra, la buena noticia del mensaje de salvación. Entonces, algo que es admirable en estos primeros versículos es que Pablo trabajaba durante la semana y se dedicaba el día sábado a la evangelización en la sinagoga. Y esto es algo que debemos aplicar a nuestras vidas, hermanos, porque muchas veces nosotros ponemos como excusa nuestro trabajo y nos olvidamos de la orden que nos ha dado Jesucristo, de ir y evangelizar, de compartir la buena noticia a las personas. Miren, Pablo lo hacía, pero nosotros muchas veces podemos justificarnos por nuestro trabajo y no compartir el evangelio. Podemos decir, vengo cansado, es que todo es todo el día. En otras palabras, Pablo, si tenía un día libre, él lo usaba para evangelizar. Y esto nos debe animar a nosotros, hermanos. Esto nos debe animar porque Pablo trabajaba, pero también predicaba. Y después de un tiempo, vamos a ver que Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Corinto. Si se acuerdan, la semana pasada, Pablo dijo, yo los voy a esperar y vengan lo más pronto posible. Entonces, ahora ahora Timoteo y Silas se unieron a Pablo. Y lo que estaba pasando es que lo primero que hizo Pablo era compartir las buenas noticias que estaban sucediendo en las iglesias de Tesalónica, puesto que Timoteo y Silas habían sido enviados a estas iglesias. Habían ido a visitar a los hermanos. Y no solo eso, hermanos, sino que ellos, Silas y Timoteo, trajeron una ofrenda de las iglesias de Macedonia, de las iglesias, ¿para qué? Para poder sustentar a Pablo. Y Pablo, al recibir las buenas noticias que traían para él,
él, por ese motivo, decide escribir la primera carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, y más tarde iba a escribir la segunda carta. Pero lo interesante es que Pablo iba a escribir a esta iglesia en Tesalónica con mucha gratitud y con un gozo en su corazón. Vamos a leer primero a Tesalonicenses y vamos a ver que aquí Pablo está escribiendo con gratitud, alegre en el Señor, a esta iglesia que estaba en Tesalónica. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 al 10. Podemos leer, bueno, vamos a leerlo, vamos a leer desde el 1, ¿ya? Vamos a leer desde el 1. Dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 en adelante. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto habéis sido destinados, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y aún así ha acontecido como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Versículo 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver nuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Entonces, Pablo, al recibir las buenas noticias de esta iglesia en Tesalónica que venían por parte de Timoteo, él estaba contento, él estaba feliz, incluso lo animó a Pablo. Y hermanos, esto es algo que debe enseñarnos mucho, porque en vista de que Pablo recibió las ofrendas que Timoteo había traído de las iglesias de Macedonia, de Tesalónica, de Filipos, él empieza a dedicarse por completo al mensaje del Evangelio de Cristo. O sea, las ofrendas de las iglesias hizo que se predicara el Evangelio de Cristo por completo. Cuando nosotros hablamos de enviar misioneros, cuando nosotros enviamos de ir y mandar discípulos a otras naciones, hermanos, qué bendición sería si nosotros contribuimos con nuestras ofrendas. Ellos podrían dedicarse de lleno a evangelizar y compartir el mensaje de Cristo. Así, no se preocuparían por otros gastos que necesiten para vivir. Y nosotros, hermanos, como iglesia, qué privilegio tendríamos que, aunque no podemos ser enviados, podemos contribuir a que el reino de Dios se expanda. Piensa en esto, cada vez que tú estás ofrendando, tú estás contribuyendo a que el reino de Dios se expanda. Entonces, Pablo estaba feliz, agradecido, y empieza a predicarse, empieza a dedicar todo su tiempo a la predicación. Regresamos a Hechos 18. Entonces, versículo 5, ¿no? Él se dedicaba por completo a la predicación de la palabra. Y Pablo estaba predicando el evangelio en esta ciudad de Corinto. Y ustedes saben que cada vez que había la predicación del evangelio,
causa o trae resultados interesantes. Uno de ellos, el resultado es que muchos reciben el mensaje del Evangelio, otros no. Y estos resultados, hermanos, que vamos a ver que hubo un grupo de personas que se opusieron. Versículo 5. Se opusieron, perdón, versículo 6. Entonces, cada vez que se predica el Evangelio, va a haber dos resultados. Estos resultados no han cambiado hasta ahora, porque cada vez que se predica de Jesús, de la salvación, cada vez que se predica del mensaje de Cristo, hay un grupo de personas que lo reciben con gozo, lo aceptan, están agradecidos, mientras que hay otro grupo de personas que están en contra de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que empiezan a hablar mal, sino que cuestionan y juzgan y están en total desacuerdo. Y Pablo, al ver que estas personas estaban en desacuerdo, él se sacude la ropa en símbolo de que no estaba de acuerdo con ellos y dice que no iba a volver a predicar a los judíos que estaban en esta ciudad de Corinto, sino que ahora se iba a dedicar a los gentiles, se iba a dedicar a los extranjeros. Y miren lo que sucede. Dios provee, Dios abre una puerta. En ese momento los judíos, la mayoría de ellos, o no sé cuántos exactamente, pero rechazaron el mensaje del Evangelio. Y Pablo dijo, yo ya no voy a predicarles a ustedes. Ahora me voy a enfocar en enseñar a los gentiles, a los griegos, a los extranjeros. Y él ya no podía ir a la sinagoga. Pero en ese momento Dios iba a abrir una puerta por medio de Ticio, un hombre justo. En el versículo 7. Y él, este hombre justo, ¿qué dice? Le dice a Pablo, hermano, yo te puedo dar mi casa para que tú enseñes la palabra de Dios. Yo voy a abrir las puertas de mi casa para continuar con la predicación, con la enseñanza y la evangelización. La casa, qué bendición, porque la casa dice que estaba al costado de la sinagoga. Era una casa muy grande. Y esta casa iba a servir para que la iglesia en Corinto crezca. Y cuando sucede eso, hermanos, la predicación trae increíbles resultados. La iglesia va a empezar a crecer. Vamos a ver frutos de arrepentimiento, como en el caso de este hombre Crispo, que era el oficial de la sinagoga, el más importante, el representante. Y dice que él reconoce a Jesús, y no solo él, sino que toda su familia, todos los de su casa, reconocen a Jesús y van a creer en él. Y incluso más adelante, Sóstenes, el que más adelante lo iban a golpear cuando querían llevaron a Pablo al tribunal y lo golpean. Incluso este hombre llega a convertirse y llega a Cristo, llega a abrazar la fe. En el libro de Corintios, capítulo 1, versículo 1, no lo vamos a leer, pero ahí habla de este hombre, de Sóstenes, que se volvió un fiel hermano en la iglesia. Entonces, el Evangelio de Cristo llegó a muchas personas. Cada vez que ellos reconocían a Jesús, cada vez que ellos, sus ojos eran abiertos y reconocían que Jesús es el Salvador, ellos no solo creían, sino que se bautizaban. Versículo 8. Toda la familia creyó, y no solo esto, sino que se bautizó. Y hermanos, esto debe ser de igual manera ahora, cuando llega el Evangelio de Cristo a nuestras vidas, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el siguiente paso es el bautismo, donde públicamente reconoces que Jesús es tu Salvador, donde públicamente y ante la iglesia, tú reconoces con tu boca voluntariamente que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Padre. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vamos a leer del versículo 9 al 11 y dice, entonces Pablo, y dice, y por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas,
Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. El Señor Jesús habla a Pablo en una visión de noche y le dijo, no temas, habla, no te calles. Por las referencias que vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, vamos rápido a Primera de Corintios, hermanos, que está 2 libros más adelante. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Por las referencias que nos da el libro de Corintios, vamos a ver que Pablo estaba temeroso. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3 dice, y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Pablo estaba temeroso, Pablo se sentía débil, se sentía abrumado, desanimado. Y acuérdense que en ese tiempo, una persona que hacía tiendas no tenía nada, ninguna consideración ni estima. Era considerado como un esclavo. Y por otro lado, los judíos, los incrédulos, siempre estaban en oposición a Pablo. Acuérdense que en otras ciudades, los capítulos anteriores, hasta casi lo matan. Cada vez que Pablo predicaba, le tiraban piedras y lo llevaban Y Pablo ya tenía esto en mente y él estaba intranquilo, él tenía temor, él estaba temeroso, probablemente hasta tenía una depresión personal. Y Pablo necesitaba un aliento, necesitaba consuelo para seguir adelante. Y allí el Señor le dice, versículo 9 de Hechos 18, no tengas miedo, no temas. Sigue hablando, no te calles. Jesús le estaba animando, le estaba dando palabras de ánimo. Sigue predicando el evangelio, porque él estaba con Pablo. Y nadie le iba a poner la mano, nadie le iba a hacer el mal. Jesús le estaba prometiendo el cuidado personal de él y de su ministerio. Y Jesús, hermanos, Jesús nos da la misma promesa a nosotros en la misión evangelística. Si en algún momento tenemos temor de qué pasará, cómo será, acuérdate de esto. Y el pastor Mateo también compartía, ¿no? Cuando él vino a Perú, o ahora sí que va, si Dios mediante, el próximo año con Vale se van a Lima, y otros hermanos son enviados a Arequipa, o todos los hermanos que son llamados para servir a la iglesia, cuando sean enviados, probablemente va a haber temor, va a haber como un vacío en tu corazón de decir, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a suceder? Y tienes miedo. Acuérdate de estas palabras, las palabras que el mismo Jesús se las da a Pablo y le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Vamos a leer Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículo 19 y 20, y probablemente ustedes ya se lo saben de memoria, ¿no? Estos versículos, pero acuérdate de esto. Max, tú que me estás escuchando, hermano, cuando te enviemos a Afganistán, acuérdate de esto, por favor. Mateo 28, versículo 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y escuchen bien estas últimas líneas, porque dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos estaba dando esta promesa. Tranquilo, yo estoy contigo. Tú sé obediente a esta orden que te doy.
Ve y anuncia el evangelio por todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñales todo lo que yo te he enseñado. Y tranquilo, recuerda que yo estaré contigo. Y esas palabras estaban dando mucho ánimo a Pablo. Y una segunda razón que le da Jesús, que le da Dios a Pablo, es que le dice que tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Corinto iba a ser alcanzado por el evangelio que el mismo Pablo iba a predicar. En los libros de Corintios vamos a ver que iba a ser una iglesia bien dotada de creyentes con dones para la iglesia. Y Pablo, después de escuchar al Señor, quien lo había alentado, que nos dice que se quedó 1 año y medio. Y lo que hacía Pablo era enseñar la palabra de Dios. Todos nuestros hermanos en la iglesia de Corinto estaban recibiendo las enseñanzas del mejor maestro de ese tiempo, dedicándose de lleno a la instrucción y a la enseñanza. Y después de ese tiempo, la iglesia se había establecido, la iglesia se había consolidado. Dentro de la iglesia habían personas principales de la élite, habían personas que eran esclavos, habían personas de diferentes estratos sociales y la mayoría eran de estratos sociales muy bajos. Y la iglesia se estaba edificando. Y miren lo que pasa en el versículo, regresamos a Hechos 18, y miren lo que sucede en el versículo 12. Y esto para comprobar la palabra de Dios hacia Pablo. Hechos 18:12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Nuevamente, hermanos, y de pronto vamos a ver la oposición de un grupo de personas que se levantan contra Pablo y lo llevan al tribunal para hablar en contra de él. Lo que buscaban era que Pablo deje de enseñar la palabra de Dios. Estos acusadores, estos incrédulos, estaban buscando una sentencia contra Pablo, porque decían que él enseñaba una religión no autorizada. Pero el procónsul o el gobernador Galión, antes de que Pablo empiece a hablar, él lo interrumpe. Y él dice, no, yo no voy a hacer nada, no tengo nada que ver con esto, a menos que sea un crimen o una falta grave. Pero si vienen ante mí con temas que corresponden a la ley judía, con temas religiosos, yo no tengo nada que ver. Y el gobernador Galión los expulsó a esta oposición. Y aquí vemos la promesa de Dios hacia Pablo. Cuando Dios le dijo, ve, habla, no te calles, yo estoy contigo. La promesa de Dios hacia Pablo se hacía realidad. No había ninguna oposición que resistiera al evangelio y a que la iglesia se pueda establecer en Corinto. Esta iglesia llega a crecer y se extendió por diferentes lugares. Miren, Dios usó a este gobernador incrédulo para que la iglesia crezca. Dios usó a este hombre para que la iglesia se pueda fortalecer, pueda crecer. Gloria a Dios, porque aún en su soberanía, Dios puede usar a hombres incrédulos para que su iglesia siga creciendo, para que Él se lleve toda la gloria. Y luego vamos a ver rápidamente que Pablo se dirige hacia Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo deja la ciudad de Corinto para dirigirse hacia Antioquía. La Biblia nos dice que pasó por Siria, pasó por Judea, siendo acompañado, y en esta oportunidad le estaban acompañando Aquila y Priscila como compañeros de viaje. Y llegando a Éfeso, Pablo empieza a predicar nuevamente en la sinagoga. Versículo 19. Llegaron a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió.
El propósito de Pablo cada vez que visitaba una ciudad era predicar el evangelio. Y él siempre iba y buscaba las sinagogas. Y en las sinagogas hablaba del mensaje de salvación, hablaba del Mesías, hablaba de Cristo, hablaba del camino de salvación, que era solo por Jesús. Él ponía como única verdad a Jesucristo. Y las personas en Éfeso empezaron a rogarle a Pablo que se quedara por más días para ser instruidos en la palabra de Dios. Pero él les dice, no voy a poder. Porque Pablo estaba buscando llegar a Jerusalén para la fiesta que venía. Y les dijo, voy a volver si Dios lo permite, si Dios quiere. Entonces Pablo estaba muy enfocado, Pablo estaba muy concentrado en llegar a Jerusalén. Aunque es curioso, pero aquí en Hechos 18, cuando escribe Lucas, no va a hablar nada acerca de su visita en Jerusalén. Solo va a decir que visitó a los hermanos y después de eso se dirigió nuevamente hacia Antioquía. Si se acuerdan de esta iglesia de Antioquía, en capítulo 13 de Hechos, era la iglesia que inicialmente había enviado a Pablo en su primer viaje y después en su segundo viaje. Entonces Pablo estaba regresando a esta ciudad que lo había enviado. No se menciona qué hacen en Antioquía, pero al igual que su primer viaje, él debió informar a la iglesia local cómo le fue este segundo viaje. Y esto a mí personalmente, y de hecho muchos de ustedes, no, puede hacernos pensar y ayudarnos en esto, ¿no? De que un misionero, aún el mismo Pablo, no puede hacer lo que quiere o lo que mejor le parece, ¿no? Si él está vinculado a una iglesia local que le envía a la hora del Señor, debe informar cómo utiliza su tiempo, cuáles son los resultados. Y en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, hermanos, un misionero o un obrero no se consideraba desvinculado o desconectado de la iglesia local. Siempre había, si era enviado a otra ciudad, era porque la iglesia lo enviaba. Entonces es algo que el mismo Pablo lo hacía. Y después de esto vamos a ver que empieza el tercer viaje. Versículo 23, estamos en Hechos 18. Versículo 23 dice, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Estuvo Pablo un tiempo en la iglesia en la que fue encomendada al campo misionero, en la iglesia de Antioquía, pero él recuperó sus fuerzas y bajo el llamado del Espíritu Santo inicia su tercer viaje misionero. El propósito de Pablo en este tercer viaje era visitar a las iglesias que ya habían sido fundadas en sus dos viajes anteriores. Por eso dice que se fue a Galacia y a Frigia para fortalecerlos. El propósito de Pablo era animar a estos hermanos que estaban en estas ciudades, era edificarlos, era a confirmar a los discípulos en estas iglesias, aunque tenía un propósito en especial. Él había escuchado que se habían introducido otras doctrinas falsas. Y si leemos Gálatas, Pablo va a ser muy directo y va a exhortarlos a los hermanos porque se estaban desviando de las verdades de Jesucristo. Y Pablo va con este propósito de ir y animarlos, de ir y exhortarlos, de ir y visitar a los discípulos que estaban en estas iglesias. Y sin duda, este iba a ser el tercer y el último viaje de Pablo, puesto que ya no iba a regresar. Entonces, vamos a ver del versículo 24 en adelante, que nos va a hablar de una persona que Dios envía, de este hombre llamado Apolos. Versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Apolo llega a Éfeso. Y esta ciudad era muy próspera por el comercio, era muy próspera por la industria, pero lo que más resaltaba era que al igual que en otras ciudades, ellos tenían el culto a dioses, y en Éfeso tenían el culto a la diosa Diana o la diosa Artemisa, y a ella le rendían un culto a la prostitución sagrada, a otros vicios. Esta era una ciudad muy liberal, al igual que Corinto, muy liberal. Incluso en este templo
dicen que era un asilo para los criminales. Esta ciudad era un lugar de idolatría y de perversión moral en todo sentido, hasta que Dios iba a enviar a Apolos para predicar el evangelio. Y la Biblia nos va a decir que Apolos era un judío, era un hombre educado, era un profundo conocedor de las escrituras, era un experto en la interpretación de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que era un varón elocuente, que cuando él predicaba, wow, la gente quedaba maravillada. Era un hombre instruido en el camino del Señor, sabía del Mesías y que la salvación era por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que tenía un espíritu ferviente, habiendo sido instruido en quién era Jesús. Él predicaba con amor, con gozo, fervientemente la historia de Jesús, aunque solo tenía un conocimiento acerca de Juan el Bautista. Entonces, Apolos tenía una formación increíble, pero incompleta. Él, pero no, eso no fue impedimento, sino que él iba a la sinagoga y él enseñaba con mucho fervor, lo hacía con denuedo, lo hacía con pasión, y las personas estaban dispuestas a escucharlos. ¿Se acuerdan que Pablo ya estuvo allí? Y la gente en la sinagoga le rogó que se quedara, y miren ahora, Dios estaba enviando a Apolos para que pueda predicarles. Y dentro de ese grupo que estaba ahí en Éfeso estaban Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de este matrimonio? Quienes iban a escuchar a la sinagoga. Y después de predicar, se llevaron a Apolos, lo llevaron después de que él enseñó, lo llevaron y lo que hicieron fue enseñarle más precisamente acerca de Cristo. Este matrimonio tan fiel a Jesús, un matrimonio sencillo, lleno de sencillez, iba a enseñar a Apolos, un hombre que era tan instruido en la verdad de Dios. Y vamos a ver que después él iba a ser enviado a la iglesia de Corinto. Los hermanos en Éfeso lo envían a Corinto, a Apolos, para predicar y enseñar la palabra de Dios. La presencia de Apolos en Corinto fue de mucha ayuda para la iglesia. Como él era un gran conocedor de las escrituras, era un hombre fervoroso, era un excelente predicador, él causó un gran impacto en la iglesia a los hermanos de Corinto. Y muchos lo consideraban como un líder de la iglesia. Por lo que Apolos, viendo esto, se tiene que regresar a Éfeso. ¿Para qué? Para no causar división en la iglesia. Y esto sucede porque también los creyentes eran inmaduros. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver que empieza a haber aquí en la iglesia de Corinto, va a haber como alguna división. Y Pablo tiene que aclarar esto. Versículo 12 dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otros yo de Apolos, yo de Cefas y otros de Cristo. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y aquí Pablo iba a poner las cosas en orden, que la iglesia no se divida. Pero lo increíble es que Apolos, y la Biblia nos dice que él era un hombre que predicaba basado en las escrituras y lo hacía con dedicación, lo hacía con vigor, lo hacía en las sinagogas, discutía con los judíos, refutaba a los judíos, refutaba cualquier otro argumento y él enseñaba acerca de la verdad de Cristo. Entonces Dios estaba enviando a Apolos para suplir esta ausencia de Pablo y para mantener la fe a aquellos a quienes habían sido
llamados a la salvación. Lo increíble era que él enseñaba, versículo 28, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Las escrituras eran la base de lo que Apolos predicaba. Y esta base para Apolos y para todas las personas que escuchaban era el mejor sustento. Y esto es algo que debe enseñarnos a nosotros. No hay nada que pueda sustituir la palabra de Dios. No hay nada, cualquier discurso, cualquier enseñanza que se predique, que se enseñe, siempre tiene que ser bíblico. Y esto es lo que hacía Apolos. Entonces, para concluir, hermanos, este capítulo, quiero concluir viendo en primer lugar a Pablo, a Aquila y a Priscila. Y esto nos debe llevar a que ellos estaban unidos. Nos debe llevar a nosotros, como creyentes, a buscar siempre la compañía de hermanos que nos puedan ayudar mutuamente. Una característica de un cristiano es de reunirse, de congregarse. ¿Para qué? Para que los hermanos seamos edificados. La iglesia debe estar para animarse, para edificarse, pero sobre todo para darle la gloria a Dios. Cada vez que nos reunimos, hermanos, el propósito más grande es darle la gloria a Dios. Y después nosotros nos estamos edificando. Estas reuniones que tenemos los domingos no son una actividad religiosa, sino consiste en que debemos entregarnos incondicionalmente ante el Señor. Aquellos que no se están congregando están perdiendo la bendición de adorar a Dios. Están perdiendo la oportunidad de ser edificados. Y algo que también debemos mencionar es que como creyentes siempre debemos tener la disposición de ayudar a otros desinteresadamente. De igual manera, el libro de Corintios, no lo vamos a leer, pero en Corintios 10:24 dice que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y esto estamos ya hablando por segunda semana consecutiva, hermanos, de que debemos siempre congregarnos. Debemos siempre congregarnos para edificarnos, pero sobre todo para adorar a Dios. Algo que también nos deja de enseñanza este capítulo 18 es que las iglesias se consolidaban por la enseñanza de la palabra de Dios. Después de que Jesús le dice, tranquilo, yo estoy contigo, Pablo se queda 1 año y medio. ¿Y qué estaba haciendo durante todo ese tiempo? Él se dedicaba a la enseñanza bíblica, a la predicación expositiva, basada en la palabra de Dios. Hermanos, el creyente que desconoce de la palabra de Dios, que desconoce de la Escritura, el mismo Pablo va a decir que es como un niño. Y si tú eres como un niño, eres inmaduro en la fe, esto va a traerte muchos problemas. Y hasta fácilmente vas a ser engañado por otras doctrinas. Primera de Corintios, nuevamente nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad ni ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no son carnales y andan como hombres? Entonces, también es importante, hermanos, que estemos empapados, que estemos edificando, creciendo espiritualmente en la palabra de Dios, para que no seamos niños en la fe, sino para que podamos madurar. Otro punto interesante es que la obra misionera en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vamos a ver que no solo se trataba de evangelizar. Vemos que evangelizaban, se plantaba una iglesia, pero también vemos que esa iglesia se consolidaba.
No solo consistía en evangelizar y ya, me olvido, sino que se consistía en hacer discípulos. Y el discipular requiere enseñar doctrina, es decir, todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Entonces, no solo se trata del evangelismo, también se trata del discipulado. ¿Para qué? Para que los creyentes puedan ser edificados, para que las iglesias sean estables. Si no, hermanos, esto sería un trabajo estéril. Y en último lugar, y finalmente, hermanos, como creyentes, debemos estar capacitados para ser usados en la enseñanza de la palabra de Dios. Alguien que es admirable en este capítulo es Aquila y Priscila. ¿Por qué? Porque ellos conocían de Dios, conocían de Cristo. Entonces, algo que debe pasar con nosotros es que debemos reconocer que en la iglesia va a haber necesidades entre los hermanos y nosotros debemos ayudarlos, corregirlos, enseñarles y cada vez reprenderlos, y cada vez que hacemos debemos hacerlo con amor y paciencia, de una forma privada, de una forma personal. El mismo Pablo le va a decir a Timoteo: predica la palabra dentro y fuera de tiempo, reprende, exhorta, pero hazlo con mucha paciencia. Y el mismo amor con el que nosotros exhortamos o corregimos es el mismo amor que debe tener esta persona que es corregida. Cada vez que nosotros somos corregidos, debemos aceptarlo con gratitud. Y para corregir, hermanos, debemos estar metidos en la palabra de Dios. Y esto no solo compete a hombres, sino también a las mujeres. En Hechos va a decir que cuando Apolos fue a predicar a la sinagoga, va a mencionar primero a Priscila. Y dice que Priscila y Aquila fueron y enseñaron a Apolos. Este no solo compete un llamado a los hombres, sino también a las mujeres. Debemos estar como iglesia siempre dispuestos a edificar a nuestros hermanos, las mujeres también a nuestras hermanas. Debemos estar siempre dispuestos a que como hermanos, como familia en Cristo, estamos para edificar a la iglesia. Ok, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro, Padre bendito, gracias por este hermoso día y este precioso tiempo que nos has dado para estar reunidos delante de ti. Y en primer lugar, para adorarte, alabarte, exaltarte, porque tú eres el Dios creador de este universo y tú te mereces toda la gloria. Estamos aquí reunidos, Señor, para darte las gracias por tu palabra, porque tú nos has enseñado, Señor, lo importante de tu iglesia. Tú nos has enseñado que debemos estar para edificarnos, para animarnos, que aunque tengamos temores, sabemos que tú estás ahí con nosotros, sabemos que tú no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, sabemos que nosotros somos obreros de tu reino, estamos para predicar tu evangelio y sabemos que el crecimiento lo harás tú, Señor. Gracias por esta tarde, por este tiempo que estamos para adorarte, alabarte y sobre todo que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te agradecemos por todo, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza pueden prender sus micrófonos. Okay. Bueno, si durante la semana le ocurre una pregunta, por favor, no duden de llamar a Coquito, de llamarme a mí o escribirnos y estaríamos felices de ayudar
hacer más claro tal vez su duda. Me gustaría que cantemos juntos, celebrando que lo que me impacta de que el mismo Cristo anima a Pablo, ¿no? Diciendo, no temas, sigue hablando, ¿no? Yo estoy en control, yo tengo control de la situación y honestamente rendirnos ante la soberanía de Dios es lo que es nuestra paz, nuestro consuelo cuando vienen los tiempos de dificultad. Me gustaría que cantemos sobre esa verdad. Entonces, vamos a cantar la canción 32 y si tienen sus cancioneros y quieren acompañar por medio de cancionero, pero es la canción 32, Sé tú mi visión. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como tu hijo, tenme Señor, siempre morando en un mismo amor. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti y tu presencia es luz para mí. Amén. Me gustaría volver a lo que Coco compartió de Hechos 18, versículo
5, cuando habla de que Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra. Lamentablemente hay personas que piensan ser misionero significa que debes buscar un trabajo local y sostenerte de esa manera. Cuando en la Biblia vemos que aunque no es malo hacer eso, y a veces incluso es necesario hacer eso, idealmente si un misionero puede dedicarse únicamente a la prédica de la palabra, eso sirve a la iglesia porque puede dar todo su tiempo, todo su esfuerzo en hacer eso. Y eso es algo que queremos hacer en Zona Segura. Muchas veces cuando visitamos las iglesias en el campo, conocemos muchos pastores que son lo que llamamos pastores bivocacionales, es decir, que aunque son pastores, ellos ganan por medio de otro trabajo principalmente. Y como digo, a veces es necesario hasta que la iglesia se levante más, o hay ciertas circunstancias donde es sabio hacer eso. Mi anhelo siempre es que la iglesia sea lo suficientemente fortalecido y dador que no sea necesario, ¿no? Que no sea necesario por escasez. Y es algo que estamos llamados a hacer. Cuando mandemos misioneros, no simplemente decir, bueno, ya, chao, no sé, Max, chao, Jackson, chao, Coquito, chao, Mateo, suerte, voy a estar orando por ti, sino que podemos apoyar económicamente, donde sean, hasta que se levante más una iglesia local en su nuevo lugar. Y vemos que hicieron eso y fue muy apreciado por Pablo, ¿no? Fue muy apreciado por Pablo. No se quejó, ¿no? De tener que trabajar, no es que fue flojo, pero yo creo que realmente abundó su gozo cuando la iglesia proveyó de esa manera. Y tenemos esa oportunidad. Muchos de nosotros no estamos llamados de ir necesariamente, o tal vez no somos aptos a ir, tal vez no tenemos la salud, o sea lo que sea, ¿no? Sea lo que sea, pero no es decir que no somos parte de la misión. Los hermanos aquí en Macedonia eran tan parte de la misión como Pablo, porque ellos hicieron posible que Pablo, Silas, Timoteo podían proclamar la palabra con 100% de su tiempo. Y les animo que si ustedes quieren participar de la misión por medio de su dar, entonces pueden contactarse con Vale y hacer alcanzar su dar a ella para que podamos levantar misioneros y pastores aquí en Cusco, tanto como en otras ciudades u otros países, ¿no? Y me gustaría cerrar nomás orando justo por eso, por ese anhelo, que seríamos una iglesia misionera, una iglesia universal en el sentido que vemos acá, ¿no? Porque llegaron a Corinto por Macedonia, a Macedonia por Antioquía, a Antioquía por Jerusalén. Siempre había alguien que mandó, y aunque había diferentes culturas, diferentes personas, encontraron una misma identidad en Cristo. Y es interesante como el pueblo de Dios es el pueblo más diverso de cualquier pueblo podríamos jamás encontrar, pero a la vez comparten una misma identidad, un mismo anhelo de ser como Cristo. Entonces somos diferentes, pero somos más parecidos que diferentes. Y me gustaría orar que podemos practicar eso en nuestro actuar en la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por mostrarnos, Padre, este gran texto y llamarnos a ir
y enviar. Y pido, Padre, que como Zona Segura, una iglesia en Cusco, que no seamos estancados en una identidad local, una identidad personal, una identidad de que somos la iglesia de Cusco y la iglesia de esa otra ciudad no es diferente, sino que pensamos y enfocamos únicamente nuestra identidad en Cristo, que podemos celebrar, wow, qué hermoso, que en Cusco la iglesia hace así, en Lima la iglesia hace así, en Europa la iglesia hace así, en África así, pero a pesar de expresarnos de diferentes maneras, estamos adorando a un mismísimo Dios y practicando la santidad bajo el mismísimo Cristo. Y pido, Padre, que podamos ser como los macedonios, los corintios aquí, en un mundo que era tan dividida por cultura, ellos encontraron identidad común. Pido, Padre, que nuestra identidad común en Cristo nos impulsaría a ir y a ser discípulos de no solamente la gente que parece a nosotros, sino todas las naciones. Y pido, Padre, que tú levantarías misioneros de nuestra iglesia para ir justo por esa tarea. Y si no para ir, entonces para enviar. La iglesia en todas sus partes es necesaria y en todas sus partes es hermosa, útil y glorifica a tu nombre. Y pido, Padre, que cada uno de nosotros podemos ver qué es nuestro llamado dentro de la iglesia para expandir el reino de tu evangelio. Gracias, Padre, y pido esto en tu nombre santo. Amén.